Elizabeth Freeman nació esclava en la Nueva York colonial y no estaba destinada a destacar en la historia. Pobre, analfabeta y esclavizada. Fue ignorada por hombres que exigían libertad para sí mismos mientras se la negaban a ella. Y aún así, hizo lo impensable. Demandó a su supuesto amo por su libertad. ¿Cómo una mujer analfabeta ganó un caso así y su lucha sacudió los cimientos de una nueva nación? Elizabeth Freeman, luego llamada Mumbete, nació esclavizada a mediados de 1740, quizá en la primavera de 1744. Se desconoce su lugar exacto de nacimiento, aunque algunos creen que fue en Nueva York, donde creció, en la plantación de Peter Hoggerboom en Claverack, actual condado de Columbia. Hoggerboom, como indica su apellido, pertenecía a una familia holandesa que llegó a esta región de América en el siglo XVII, cuando Nueva York era la colonia holandesa Nueva Ámsterdam. De niña la llamaban Beth, casi seguro diminutivo de Elizabeth, según la granja Holgeboom. Creció en un hogar con muchas personas esclavizadas, incluida su hermana Lizzie, algo común en el siglo XVIII. Se desconoce quiénes eran sus padres y si siguieron en la finca. Beth nunca aprendió a leer ni escribir, y sus primeros años quedaron en silencio, pues no dejó registros escritos. Lo que sabemos de su historia surge después, cuando logró abrirse paso en la opinión pública y captó la atención de todo un estado, a través de una batalla legal audaz y sin precedentes, y como pronto veremos, esa batalla lo cambiaría todo. A inicios de 1750, Hannah, hija de Peter Hoggerboom, se casó con el coronel Juan Ashley, destacado en Sheffield, Massachusetts. Beth fue enviada a vivir con Hannah como esclava doméstica en Sheffield, probablemente con solo 7 u 8 años. Aún podemos ver el mundo donde vivió casi 30 años. La casa del coronel John Ashley, construida en 1735, sigue en pie y es ahora un museo. Como una casa de 2 pisos y medio, tiene muchas habitaciones y habría sido considerada una casa de campo muy grande según los estándares de mediados del siglo XVIII. Beth aquí se enfocaba en limpiar, lavar ropa y trabajos pesados, lo que requería mucho tiempo, antes de lavadoras, secadoras, aspiradoras y otras máquinas. En la casa de Ashley, Beth pronto se estableció como una mujer que no se dejaba intimidar por sus esclavizadores. Más tarde, los relatos describen a Hannah Ashley como severa, y una historia famosa afirma que tomó una pala caliente para golpear. Lizzie, la hermana de Beth, también fue enviada a vivir con Ashley. Antes de que golpeara a Lizzie, Beth intervino y bloqueó los golpes. Hannah le hizo una herida profunda que dejó una gran cicatriz, pero Beth la mostró abiertamente en vez de ocultarla. Una manera de mostrar a los visitantes que la señora Ashley era cruel con sus esclavos. Durante estos años, Beth también se convirtió en madre. La identidad del padre de su hijo es incierta, pero la tradición dice que se fue a la Guerra de Independencia de Estados Unidos y no regresó. Mientras los hombres luchaban por la libertad, Beth seguía esclavizada, criando a su hijo en un mundo que le negaba ese derecho. Pero en Sheffield, se estaban escribiendo palabras que pronto harían imposible ignorar esa contradicción. Elizabeth vivió grandes cambios en Norteamérica durante su estancia con los Ashley. Mientras crecía aquí, habría escuchado sobre la guerra con los franceses en Norteamérica, de 1754 a 1763. Gran Bretaña tomó el control de Nueva Francia, hoy Canadá, mientras Massachusetts siguió bajo dominio británico. También habría oído la ira de Juan Ashley y sus invitados al quejarse de los crecientes impuestos de la corona británica a Massachusetts y las otras 12 colonias de New Hampshire a Georgia. En enero de 1773, cerca de sus 30 años, probablemente vio a muchos habitantes de Massachusetts. Propietarios se reúnen en la casa Ashley en Sheffield para redactar la Declaración de Sheffield. Protestaba contra la creciente tiranía británica en las colonias y decía: la humanidad en su estado natural es igual, libre e independiente.
y tienen derecho al disfrute sin perturbaciones de sus vidas, su libertad y su propiedad. Thomas Jefferson parafraseó estas palabras al escribir la Declaración de Independencia 3 años después. Es significativo que Teodoro Sedgwick, joven abogado, redactó gran parte de la Declaración de Sheffield en la reunión en la casa Ashley. Él pronto reaparecerá en la historia de Isabel para Bette. Si ella supo algo sobre la Declaración de Sheffield, redactada en la casa Ashley en enero de 1773, no pudo ignorar la ironía. Hombres que defendían la libertad y derechos naturales escribieron esas frases pero la mantenían encadenada. El lenguaje de la libertad resonaba bajo el mismo techo, pero no la incluía a ella. Aún no, pero años después ella querría comprobar si esas palabras significaban algo. La Declaración de Sheffield fue clave antes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El motín del té de Boston ocurrió en Massachusetts en diciembre de 1773 Obasenunsis. Luego la situación política empeoró y estalló la guerra en la primavera de 1775. El Segundo Congreso Continental emitió la Declaración de Independencia en Filadelfia en 1776. Luego siguió una dura guerra con Gran Bretaña, que se ganó en 1781 y terminó allí. Reconocimiento de la independencia de Estados Unidos en 1783. Massachusetts redactó su constitución estatal en 1780 como nuevo estado federal. En ella se incluyó el siguiente pasaje, que reflejaba tanto la Declaración de Sheffield como la Declaración de Independencia. Todos los hombres nacen libres e iguales y tienen ciertos derechos naturales, esenciales e inalienables, entre los cuales se pueden contar el derecho de disfrutar y defender sus vidas y libertades, el de adquirir, poseer y proteger la propiedad, y en resumen, el de buscar y obtener su seguridad y felicidad. Todo llevaba a un ajuste de cuentas. Elizabeth pronto convertiría estas elevadas promesas en un arma, enfrentando a su esclavizador y exigiendo la libertad que le había negado toda su vida. En 1781, al enterarse de la Constitución de Massachusetts, Bette pidió su libertad, argumentando que ésta prohibía la esclavitud en el estado. Según un relato posterior, ella le dijo a Teodoro Sedgwick, el abogado que había redactado la Declaración de Sheffield en 1773, «Escuché que ayer leyeron ese documento que dice que todos los hombres son creados iguales y que todo hombre tiene derecho a la libertad. No soy tonto. ¿La ley no me dará libertad?» El legado de Sedgwick en el movimiento abolicionista es mixto, pero consideraba que la esclavitud era incompatible con la nueva Constitución de Massachusetts y aceptó el caso. Pronto presenté la documentación por Bette. Brom, otro esclavizado en la casa de Ashley, fue incluido en el caso para reforzarlo, pues las mujeres tenían pocos derechos legales entonces. En 1871 se inició el caso Brom and Bette contra Ashley para buscar su libertad. Impactaría mucho la ley de Massachusetts. El caso Brom and Bette contra Ashley inició en el Tribunal de Causas Comunes de Great Barrington en agosto de 1781. El coabogado de Sedgwick fue Tappan Reeve, fundador de la Escuela de Derecho de Litchfield en Connecticut, una de las primeras de Estados Unidos. Eran vistos como dos de los abogados más destacados de Massachusetts. Argumentaron que la redacción de la nueva Constitución del Estado de Massachusetts efectivamente hacía que la institución de la esclavitud fuera ilegal en el Estado, y que Brom y Bette debían ser liberados. John Ashley afirmó que la pareja no era esclava, sino sirvientes domésticos sin otro lugar a donde ir, argumento común en estos casos a finales del siglo XVIII. El tribunal falló a favor de Brom and Bette y ordenó a Ashley liberarlos de la esclavitud y pagarles compensación por años de trabajo gratuito. Bette había hecho lo impensable, ganó en ese momento. Fue la primera mujer afroamericana en obtener su libertad bajo la Constitución de Massachusetts, haciendo realidad la igualdad prometida. Tras obtener su libertad, a ella y Brom les ofrecieron trabajos remunerados en la casa Ashley, situación común para esclavos liberados en Estados Unidos. A fines del siglo XVIII y principios del XIX,
Y una gran proporción simplemente cambió ser esclavo por ser sirviente doméstico con un salario bajo. Sin embargo, Beth rechazó la oferta y en su lugar fue a trabajar para Teodoro Sedgwick. Pasó más de 25 años en la casa de Sedgwick y se volvió un miembro cercano de la familia, siendo niñera de los hijos de Teodoro y Permeli. En ese momento se le quedó el nombre Mumbet. Tras ganar el caso judicial de 1781, adoptó el apellido Freeman y desde entonces fue conocida como Elizabeth Freeman. Que los niños Sedgwick llamaran Mumbet muestra lo importante que fue para la familia. Catherine Sedgwick, hija de Teodoro y luego autora reconocida, nos dio los relatos más detallados sobre la vida de Mumbet. En 1853, siendo anciana, Catherine escribió La esclavitud de Nueva Inglaterra, publicado en Bentley's Miscellany. Aunque suaviza la esclavitud en Massachusetts y otros estados del norte, es una fuente valiosa sobre la vida de Beth y su libertad. Mientras Beth iniciaba su vida libre, sus acciones impactaban la ley de Massachusetts en la casa de los Sedgwick. Su caso, presentado con Brom en 1781, fue una de varias demandas de los años 1780 que alegaban que la esclavitud era ilegal bajo la Constitución de Massachusetts de 1780. Los otros fueron 3 casos judiciales separados, conocidos como los casos de Quog Walker, aunque todos involucraban a la misma persona, un hombre esclavizado llamado Kweku o Quog Walker. Como resultado, quedó claro, incluso para aquellos que aún esperaban preservar la esclavitud en Massachusetts, que la institución tenía los días contados. En 1783, solo 2 años tras la victoria de Elizabeth, la Corte Suprema de Massachusetts declaró que la esclavitud era incompatible con la Constitución estatal. En el primer censo federal de 1790, no se registró ninguna persona esclavizada en Massachusetts. Así, Massachusetts se convirtió en una de las primeras partes de los Estados Unidos en convertirse en un estado libre. Tras la República de Vermont, que abolió la esclavitud al fundarse en 1777 como estado independiente, y Pensilvania, que la abolió en 1780. No fue hasta bien avanzado el siglo XIX que estados del norte como Nueva York abolieron la esclavitud. Así que con su victoria, Elizabeth Freeman ayudó a inclinar la balanza de la historia, convirtiendo a Massachusetts en uno de los únicos lugares en los Estados Unidos donde la esclavitud fue erradicada en el siglo XVIII. Mientras trabajó en la casa Sedgwick, Elizabeth también fue curandera, enfermera y partera local. A inicios del siglo XIX, logró reunir dinero para comprar su casa. Para entonces, los hijos de los Sedgwick ya eran adultos y no requerían niñera. Se retiró y se mudó a su casa en Cherry Hill, en Stockbridge. Su hija, ya con hijos, vivía cerca, y Beth pasaría sus últimos años junto a sus nietos y bisnietos. Vivió mucho y murió en Stockbridge en diciembre de 1829. Al no saber su fecha de nacimiento exacta, no podemos precisar su edad, pero tenía alrededor de 85 años al momento de su fallecimiento, y había pasado más tiempo de su vida como mujer libre que como esclava. Reflexionando sobre lo que significaba la libertad para ella, una vez declaró, en cualquier momento, mientras fui esclava, si me ofrecieran 1 minuto de libertad y tuviera que morir después, lo aceptaría solo por estar 1 minuto en la tierra de Dios como mujer libre. Fue sepultada en el terreno familiar de los Sedgwick en Stockbridge, Massachusetts, como la única persona ajena a la familia enterrada ahí. Un testimonio del lugar que obtuvo en el hogar que le ayudó a ser libre. La familia marcó la tumba con la inscripción: Elizabeth Freeman, Mumbet, falleció el 28 de diciembre de 1829. Se decía que tenía 85 años. Nació y vivió como esclava casi 30 años. No sabía leer ni escribir, pero en su entorno no tenía igual. Nunca desperdició tiempo ni bienes, jamás violó una confianza ni dejó de cumplir con un deber. En cada dificultad en casa, fue la ayudante más eficiente y amiga tierna, gran madre, a Dios. En 1812,
Susan Ridley Sedgwick, nuera de Teodoro, pintó una miniatura en acuarela sobre marfil de Beth a sus 70 años. Hoy conservado por la Sociedad Histórica de Massachusetts, es considerado su único retrato conocido, que ha sobrevivido 2 siglos tras su muerte. Su historia se ha vuelto central en la historia de la abolición en los Estados Unidos. Un recordatorio de que la promesa de libertad no solo fue escrita en la ley, sino que fue reclamada por aquellos lo suficientemente valientes como para exigirla. En agosto de 2022, la Sociedad Histórica de Sheffield develó una estatua en su honor, reconociendo su papel en la lucha por la libertad. A menudo descrita como la Rosa Parks de su época, el valor de Elizabeth Freeman hizo más que ganar su propia libertad. Ayudó a encender un movimiento que transformaría la nación. Gracias por ver este video sobre Elizabeth Freeman. Espero les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció su vida aquí y si tienen sugerencias. Y de todos modos espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.